Buenos días, mi nombre es Carmen Alicia Patiño Zapata. Me encuentro realizando un ejercicio académico para profundizar acerca de las prácticas pedagógicas de los docentes. Agradezco el tiempo y disposición para esta entrevista de la profesora Lina. El objetivo de esta entrevista es que nos pueda compartir sus experiencias, ideas y reflexiones acerca de cómo fluye su práctica pedagógica en el día a día, y que esta entrevista y conversación sea muy enriquecedora para todos. Buenos días, nos encontramos acá, como ya les dije, para realizar una entrevista acerca de las prácticas pedagógicas de la profesora Lina. Buenos días, Lina, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, profesora Carmen. Muchas gracias por hacerme partícipe de este proceso académico que está llevando adelante, por lo cual la felicito. Como ya la profesora Carmen lo dijo, mi nombre es Lina Ararat y estoy aquí con ella para aportarle un poco de mi conocimiento y de mi práctica pedagógica acerca de este trabajo que le corresponde hacer para su proceso formativo. Cuénteme, profe. De nuevo, muchas gracias por atender este llamado, profesora Lina. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué contenidos considera usted esenciales para su área? Pero antes de responder la pregunta, vamos a poner un poco en contexto el grupo en el que usted trabaja, qué asignatura comparte con estos jóvenes, como para colocar un poco en contexto a quienes nos están escuchando. Ok, maestra, muchas gracias. Bueno, yo soy licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana. Es un área que tengo por plataforma de aprendizaje, amo esta área y dentro de ella pues las prácticas de aprendizaje y los contenidos esenciales que he manejado. Bueno, ya tú me preguntabas los grupos en los que direcciono esta área. Se ha desarrollado o la he desarrollado a lo largo del bachillerato, de sexto a 11. Bueno, en algunos momentos he trabajado con quinto en primaria, pero la mayor fuerza y la mayor experiencia ha sido dentro del bachillerato, de sexto a 11. Por tanto, yo considero que los contenidos esenciales de esta área se remiten a la comprensión lectora, a la producción escrita, se remiten a la expresión oral, a la gramática. Dentro de la gramática pues manejamos todo lo que conforma la gramática como ciencia que estudia la estructura interna de las palabras. En ese orden entonces manejamos todo lo que es la sintaxis, la morfología, la ortología, manejamos todo lo que es la gramática en sí. Esto hace también que la literatura tenga un asentamiento dentro de los géneros del conocimiento, como lo que es los géneros, el género narrativo, el género teatral, el dramático, el género lírico, por ejemplo, que son los tres géneros más reconocidos dentro de la área propiamente. Y no podemos desligarnos también de las normas ortográficas y de los signos lingüísticos. Entonces yo creo que estos son fundamentales dentro de los contenidos esenciales del área de lengua castellana. Muchas gracias. Nos acaba de compartir la profe Lina pues lo que ella considera que son los contenidos focales o esenciales dentro de la asignatura o área de lengua castellana. Muchas gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué saberes busca promover más allá del currículo formal? ¿Cómo trasciende su enseñanza, profe Lina? Bueno, profe Carmen, yo creería que más allá del currículo esencial tenemos el aprendizaje para la vida, porque como maestros no podemos centrarnos simplemente en enseñar contenidos académicos, sino formar nuestros estudiantes para la vida. De ahí que necesitamos enseñarles habilidades socioemocionales, habilidades en un desarrollo que los estudiantes alcancen un desarrollo crítico, afectivo, que tengan decisiones y autonomía dentro de su proceso de formación, que sean
que tengan un autoconocimiento, que ellos puedan autoformarse, que ellos puedan tener una autoestima, que puedan centralizar sus emociones, sus intereses y que esto le aporte obviamente a su propia vida en ese crecimiento personal, en ese crecimiento intersocial y que también ellos puedan aportarle a la sociedad de alguna manera, porque no solo podemos quedarnos, como ya os lo he dicho, en ese conocimiento académico, sino también en esa formación para la vida. Muchas gracias. La profesora Lina nos ilustra muy bien la importancia de que el currículo no se quede solamente en la parte estructural, sino que trascienda a la vida práctica de estos estudiantes. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué enfoque pedagógico guía su enseñanza? ¿Cuál eligió? ¿Por qué? Bueno, maestra, yo creería que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los enfoques son bastante significativos y echamos mano, digámoslo de alguna manera, de todos. Pero creo que el que más decanta en el proceso formativo es el enfoque constructivista. Pues está el enfoque humanista, no podemos desligarnos de la humanidad, ¿cierto? Pero el constructivista tiene una incidencia bastante fuerte dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje porque, como ya lo menciona el mismo enfoque, nosotros nos constituimos como unos guías de ese proceso de aprendizaje y es allí donde nuestros estudiantes encuentran un significado dentro de su proceso formativo, porque ellos están construyendo su aprendizaje y como profesores pues ya sabemos dentro de esa experiencia que ya tenemos que es mejor construir, o sea, yo aprendo más cuando yo misma construyo y así le pasa a nuestros estudiantes. Por tanto, nosotros como maestros, como docentes tenemos que tener el enfoque claro para que nos convirtamos, nos constituyamos en ese dinamizador de ese proceso de aprendizaje para que ellos construyan y encuentran un significado. Así que así la educación va a tener una mayor incidencia en ellos. Muchas gracias, profe Lina. Entonces, concluimos que el enfoque que utiliza la profe Lina o que le parece relevante para el desarrollo de sus prácticas es el enfoque constructivista porque, pues, como ella ya lo mencionó, es el que permite a que el estudiante vaya construyendo su propio conocimiento y que genere experiencias más significativas. Muchas gracias, profe Lina. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo considera que el aprendizaje ocurre de forma significativa? Bueno, el aprendizaje se hace significativo cuando el estudiante relaciona sus saberes previos con los nuevos conocimientos. Para ellos esto se vuelve un mundo, cuando no llegan como una tabla rasa, sino que ellos ya llegan con un conocimiento previo y a partir de ese conocimiento empiezan a construir su aprendizaje. Esto hace que ellos encuentren un significado, como lo mencionaba en la pregunta anterior. Entonces allí seguimos siendo nosotros esos guías, esos orientadores, porque si nosotros llenamos a nuestros estudiantes de nuestro propio conocimiento y no dejamos que fluya, que aflore el de ellos, entonces para ellos esto no sería no encontrarían un significado formativo, sino que lo ven más como una obligación. Y no podemos llevar la educación a nuestros estudiantes como obligatoriedad, sino como un proceso dinámico, un proceso dinamizador, un proceso atractivo, un proceso significativo y de construcción del aprendizaje. Muchas gracias, profe Lina. Entonces, en esta pregunta ella focaliza la importancia de realizar unas adecuadas estructuras en cuanto al proceso de aprendizaje con los conocimientos previos o con los que ya vienen los estudiantes con el nuevo conocimiento y que de esta manera puede surgir un aprendizaje significativo que pueda favorecer al estudiante en el proceso que ya tiene de enseñanza-aprendizaje. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo decide cambiar de estrategia o metodología? Bueno, yo creo que las estrategias metodológicas se pueden reestructurar cuando se tiene la necesidad, maestra. Nosotros, y de hecho como profesora de lengua castellana, yo creo que ha sido muy productivo el proceso, porque cuando un método no funciona, automáticamente nosotros tenemos que buscar cambiarlo. O sea, no podemos obligar al estudiante a aprender porque también tenemos que tener en cuenta que los ritmos de aprendizaje son distintos, que nosotros como maestros debemos encauzar e identificar ese
método de aprendizaje de los estudiantes, porque cada uno aprende de forma distinta. Hay unos visuales, hay otros auditivos, hay otros que aprenden a través del diálogo, hay otros que aprenden a través del hacer, de la práctica. Entonces, de acuerdo a esas necesidades, de acuerdo a esas formas de aprendizaje, creo que nosotros podemos mirar si es necesario cambiar esa metodología que estamos utilizando en el momento o continuar con la misma. Las metodologías son funcionales, pero no funcionan para todos los estudiantes. Así es que tenemos que estar nosotros a la vanguardia para cuándo debo cambiar la metodología, y eso se hace a necesidad. Muchas gracias, compañera. Entonces, la profe Lina destaca la importancia del cambio de metodología en el momento justo y preciso que el estudiante lo requiera, abriendo un espacio a la inclusión, que es algo muy importante, muy contemporáneo, está pues como la vanguardia de nuestra época, con aquellos estudiantes los cuales necesitan una metodología diferente o un poco más de tipo de acuerdo a sus necesidades educativas, y la compañera destaca muy claramente que eso hay que hacerlo en el momento que sea necesario e irnos adaptando a las necesidades de los estudiantes. Muchas gracias, compañera. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo organiza los tiempos de enseñanza y evaluación? Bueno, maestra, yo creo que estos tiempos dependen netamente del maestro, pero también tiene que ver la institución, ¿cierto? Dentro del currículo, dentro de todas las actividades que se desarrollan dentro de la institución, porque sabemos que hay proyectos transversales, hay proyectos que hay que desarrollar a lo largo, pero yo creo que nosotros podemos estructurar, o yo estructuro los tiempos, organizo los tiempos de acuerdo a la planeación, porque yo puedo planear por periodos, yo puedo planear por mes, yo puedo planear para el año, si fuera el caso, que de hecho me gusta mucho centralizar el estudiante en su proceso de aprendizaje, que el estudiante sepa de dónde venimos, de dónde partimos al inicio de año, a dónde vamos a lo largo del año, en qué vamos, perdón, y a dónde vamos a llegar finalizando el año. Entonces yo creo que la organización del tiempo juega un papel muy importante en esa distribución equilibrada para que esa enseñanza y aprendizaje sea fructífera, y además porque debemos tener nosotros ser lógicos en esas secuencias de aprendizaje, porque el año académico se estructura o se divide en partes. Por ejemplo, en el sector privado estructuramos la enseñanza desde 4 bimestres académicos, mientras que en el sector oficial se tienen solo 3 periodos académicos. Entonces, desde allí nosotros debemos mirar cómo se distribuye ese tiempo. Yo, por ejemplo, lo distribuyo a lo largo del año, como te decía, para que mis estudiantes tengan el enfoque de dónde empezamos a lo largo del año, o lo que va del año, dónde vamos y a dónde vamos a llegar. Eso centraliza ese aprendizaje. Muchas gracias, compañera. Entonces, nos enfocamos en que ella dice que hay una organización de un currículo, hay unos tiempos establecidos y que el estudiante debe conocer qué se debe hacer y en qué tiempo y qué se busca con estos contenidos. Entonces, la profe Lina tiene una forma de evaluar bastante organizada y también retoma todos los proyectos transversales institucionales que de una u otra manera también hacen parte de esta evaluación. Muchas gracias, compañera. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo enseña usted habitualmente? Bueno, yo creo que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se hace de manera continua, asertiva, identificando las necesidades de los estudiantes a través de diálogo. Se enseña a través del diálogo, se enseña a través de la explicación de los contenidos, se enseña a través de la producción de los estudiantes, se enseña a través del esparcimiento, a través de la observación, y yo creo que todas estas prácticas vienen siendo esenciales dentro de ese proceso formativo. Entonces, ese proceso de enseñanza se estructura, como ya lo habíamos mencionado antes, frente a la necesidad de los estudiantes. O sea, se enseña de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. Se enseña donde como profesora yo me ajusto a la necesidad de aprendizaje del estudiante.
No acomodo al estudiante a mi necesidad de enseñar, me acomodo yo a la necesidad de él aprender. Muchas gracias, Profelina, y ahí también podemos evidenciar una vez más el enfoque constructivista que ella nos mencionó iniciando esta entrevista. La siguiente pregunta es, ¿cómo evalúa usted el aprendizaje de sus estudiantes? ¿Cuál es de alguna manera, su forma de evaluar que usted considera más significativa, la que usted dice, el estudiante, yo con esto puedo darme cuenta hasta dónde avanzó, hasta dónde tuvo esa asimilación de contenidos? ¿Cuál es como su forma, la que a usted más le llama la atención para evaluar los logros de estos estudiantes? Bueno, maestra, yo creo que se puede partir desde una evaluación con un propósito claro. Teniendo en cuenta que cuando nosotros evaluamos a nuestros estudiantes no es simplemente para mirar si aprendió o no. Eso es importante, pero nosotros debemos tener en cuenta que la evaluación debe cumplir un propósito. La evaluación, por tanto, debe ser progresiva, la evaluación debe ser clara, la evaluación debe ser significativa, la evaluación debe ser inclusiva, de hecho, debe estar ajustada a la necesidad del estudiante o a la forma de aprendizaje del estudiante. La evaluación de los estudiantes debe ser formativa. Es que nosotros, yo creo que los estudiantes han asumido o se les ha vendido una idea, y nosotros mismos en la universidad, de que los procesos evaluativos son para medir nuestros conocimientos, y los procesos evaluativos es para seguirnos formando. Entonces, cuando nosotros tenemos una evaluación formativa, continua, justa, una evaluación justa, una evaluación inclusiva, que no simplemente se diga sacó 1 o sacó 5, porque esto frustra al estudiante. De hecho, sí, nosotros como adultos, sí, que ya sabemos y tenemos un conocimiento, el proceso evaluativo en la universidad frustra de alguna manera, sí, estresa, hablando en un término pues más coloquial. Entonces, cuando no llegamos a esa evaluación auténtica, a ese enfoque, a esa significatividad que nos puede proporcionar una evaluación, entonces, pero en síntesis, yo creo que la evaluación debe responder, obviamente, a esos aprendizajes, pero también mirando los procesos de formación de los estudiantes. Muchas gracias, compañera. De esta respuesta podemos concluir que la evaluación debe ser ajustada a la necesidad y al proceso del estudiante. Me parece que es muy acertada teniendo en cuenta la inclusión, como ella ya nos lo había dicho antes. Continuamos, profesora Arina, con la siguiente pregunta. ¿Con qué recursos apoya usted su enseñanza? Bueno, yo soy muy del hacer. Yo soy muy del llevar propuestas para que ellos construyan. Sí. Sin embargo, no podemos desligarnos de las TIC, que son muy necesarias en este último siglo, que la tecnología se ha puesto de cara a la educación. Sí. Pero entonces, dentro de esos recursos, pues tenemos recursos audiovisuales, tenemos recursos material impreso, tenemos el mismo material humano, los mismos recursos humanos, que tenemos allí una herramienta extraordinaria para que nosotros como maestros podamos explotarlas. Entonces, cuando no nos podemos quedar simplemente en un recurso tradicional, pero tampoco podemos llegar a exagerarnos en el recurso tecnológico. Es importante y es lo que está mandando a la parada en estas últimas generaciones. Pero yo creo que los recursos manuales a mí me encantan. A mí me encanta que los estudiantes produzcan, que trasciendan desde un pensamiento crítico, desde un pensamiento colectivo, desde una visión holística, que los estudiantes produzcan, que ellos mismos relacionen sin tener que depender tanto de las tecnologías. Y amo explotar, si cabe la palabra, cuando digo explotar es aprovechar al máximo ese recurso humano. Me encanta. Entonces, muchas gracias, profe. Usted destaca algo muy importante en este que va a ser docente, como es el recurso humano. Me parece que es el principal, no solamente desde la labor docente, sino también, usted lo decía, desde la misma producción de sus estudiantes. Ese es otro recurso, digamos, mirándolo desde otra perspectiva, pero ambos son recursos humanos, y pues
ese es el que realmente a la hora de realizar todas estas actividades académicas pues sale como a flote se marca mucho a través de las actividades que usted realiza, qué aprendió el estudiante y ese recurso humano cómo fluyó, cómo fluye a través de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, profe Lina. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué herramientas fomenta la participación y la inclusión en su aula? Herramientas. Esas herramientas, wow. Bueno, yo pienso que esas herramientas deben ser muy dinámicas porque en las actividades, sobre todo la participación, nosotros, o me encanta, cuando digo nosotros es porque estoy hablando del gremio de los docentes, de los maestros, pero dentro de mi práctica pedagógica yo amo, como ya lo mencionaba antes, hacer buen uso del recurso humano, donde los estudiantes puedan construir desde la individualidad, pero también desde la colectividad, donde tengan acceso también a las tecnologías, a los materiales diversificados, y que ellos aporten cada uno, que dentro de esas herramientas, que ellos mismos puedan ser herramientas de trabajo los unos para los otros, y que compartan sus saberes, que compartan sus conocimientos previos y sigan construyendo, porque finalmente ellos son los constructores de ese aprendizaje. ¿Y cómo fomenta usted esa participación de estos jóvenes que tienen alguna condición especial en cuanto a ese desarrollo de proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, ahí hay una situación bastante importante que nosotros como maestros debemos mirarla, y es esa forma inclusiva del aprendizaje, esa adaptación de los currículos a esa medida de aprendizaje del estudiante, y es donde debemos hacer esa adaptación curricular, que esto últimamente pues está de cara también a nosotros y no podemos desligarnos de ello, ni podemos reducir el estudiante que tiene una necesidad educativa especial o una condición al no aprendizaje. Tenemos que nosotros, como ya estoy siendo un poco monotemática al decirte, como ya lo mencionaba anteriormente, adaptar ese currículo a esa forma de aprendizaje y de hecho no solo a esa forma de aprendizaje del estudiante individual, sino que el equipo de estudiantes pueda trabajar con él, que yo como maestra pueda proporcionarle a este grupo de estudiantes las herramientas para que ellos funcionen o trabajen en equipo con ese estudiante y él no se sienta desligado del equipo, que puedan hacer un trabajo colectivo y que no se note la diferencia, porque ya como maestra pude dinamizar y adecuar este currículo, el DUA, que le llamamos, hacer esa adaptación curricular, que ese DUA debe estar ahí de frente a ellos, pero también de cara a nosotros. Sí, claro. Entonces, destacamos la importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la inclusión, teniendo en cuenta el DUA y los ajustes razonables para que, digamos, el grupo o los grupos que la profe atienda pueda tener ese carácter participativo que es necesario dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, profe Lina. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué tipo de apoyo institucional cuenta? ¿Cómo se siente usted con el apoyo institucional? Bien, sabemos que a lo largo del año siempre el apoyo institucional está en las formaciones pedagógicas para docentes, las formaciones para, de hecho, los mismos padres, porque el hecho de que en la institución abra espacio para una escuela de padres, eso es una ayuda muy profunda, muy significativa para el docente, las capacitaciones de formación continua para los docentes. De hecho, los docentes que trabajamos y estudiamos, pues nos estamos capacitando y estamos como al tanto de la innovación. Tenemos los talleres, los recursos, los seminarios, y esto hace que se mejore de alguna manera la práctica docente. Dentro de esa ayuda institucional, de ese apoyo institucional, pues también tenemos en el aula los recursos tecnológicos que la institución nos proporciona. Entonces ya no, la educación ya vemos que
no es como anteriormente que se reducía a un tablero y a una tiza en su momento, o ahorita a un tablero y a un marcador, que ya cambiamos la tiza por marcador, sino que en el aula de clases ya necesitamos un video BIM, un proyector, ya necesitamos un computador, ya necesitamos todos estos elementos para nosotros dinamizar nuestro proceso de aprendizaje, y el apoyo administrativo también es absolutamente importante cuando el coordinador se acerca, la coordinadora, el rector, y te saluda y te pregunta cómo va tu práctica pedagógica, maestro. Eso es importante y es significativo para el maestro, porque mi jefe, mi rector, mi coordinador está pendiente de lo que yo estoy haciendo. Y de hecho, equivocarse se vale. Cuando nos equivocamos dentro del proceso, que el coordinador está allí no para juzgar, sino para ayudar, para hacer caer en cuenta del error y ayudar a que de ese error se saque un aprendizaje. Eso es significativo, es importante. Entonces, yo creo que allí está ese apoyo institucional. Claro, profe Lina, pues la verdad me alegra mucho que desde esta institución que se llama República de Uruguay, está ubicada en la ciudad de Medellín, exactamente en un barrio que se llama Castilla. Desde acá estamos trabajando, aquí trabajamos las dos compañeras. Qué bueno pues resaltar que en esta institución y por parte pues de la Secretaría de Educación de Medellín hay ese apoyo a los docentes, como ya lo dijo la profe Lina, que podemos contar con VideoI, tenemos pues como ese apoyo de recurso humano y tantos otros recursos que se necesitan como a la hora de enseñar. Muchas gracias. Continuamos, profe Lina, con la siguiente pregunta. Vamos un poquito a profundizar más en sus prácticas. ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con qué fin usted enseña? ¿Con qué fin enseña, profe? Bueno, yo creo que el fin específico de la enseñanza es preparar seres humanos para la vida, definitivamente, sin temor a dudas. Hace un momentito hablábamos de transmitir conocimientos académicos, pero más allá de transmitir estos conocimientos académicos es preparar a estos seres humanos que los papás han puesto en nuestras manos para la vida, que vayan llenos de conocimiento, pero también llenos de justicia, de amor, de razón, que vayan llenos de esa capacidad de asombro, esa capacidad transformacional y esa capacidad de adaptabilidad al cambio. Eso se llama resiliencia. Yo creo que esa es una de las respuestas más acertadas de para qué se enseña. Es que yo estoy enseñando y como maestros sentimos una alegría muy profunda cuando tú preguntas, ¿me estoy haciendo entender en el aula? Y todos dicen a unísono, sí. Y tú evalúas ese conocimiento y todos te sacan una buena nota. Pero cuando están puestos en la sociedad, ¿qué pasa con ese aprendizaje? No, necesitamos que nuestros niños, niñas y adolescentes se adapten a esos cambios sociales y que ellos hagan parte de esa transformación social. Yo creo que eso es lo más maravilloso de enseñar. Muchas gracias, profe Lina, por esa respuesta. Me parece que todos los docentes apuntamos allá, porque es que si no apuntamos allá, entonces pienso que estaríamos de pronto mirando para otro lado, porque creo que no solamente desde su área, que es la lengua castellana, sino desde todas las áreas, los docentes debemos tener claro que ese estudiante no se va a quedar acá y que hay que prepararlos para la vida, como usted decía, para el cambio, la adaptación, y que ellos se sepan desenvolver más adelante con ese apoyo y esos pilares, esa formación que de una u otra manera viene desde casa, pero que se continúa acá por parte de los profesores. Y es que, profesora, es trabajar nosotros con ellos la inclusión, pero también prepararlos para la inclusión en la sociedad. Que esos cambios sociales no los afecten tanto, sino que ellos ya estén preparados para recibir esos cambios. No hay nada mejor que uno estar preparado y saber a qué va a esperar. Sí. Y con esta forma cambiante de la sociedad, pues nuestros estudiantes tienen que estar preparados. Sí, totalmente de acuerdo, profe Lina. Muchas gracias por esa valiosa respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Para qué evalúa de la forma que lo hace? Bueno, yo creo que de la forma que yo evalúo es para alcanzar
la participación, para alcanzar que ellos se desinhiban de la frustración que le generan las evaluaciones, porque una evaluación no solo se hace desde un lapicero y papel, también se hace desde un diálogo, desde una comunicación, también se hace desde digamos, una trazabilidad en ese aprendizaje, que el estudiante pueda él mismo, sin que el docente esté allí, estar en esa evaluación continua, él personalmente. Entonces yo creo que darle al estudiante esa libertad en la evaluación vale la pena, porque alcanza una mayor formación. Y es que a veces creemos que la evaluación se reduce simplemente, como lo decía, a ese lapicero y respóndame, o las preguntas de única respuesta, o selección múltiple, márqueme la respuesta correcta. No, desde un diálogo yo puedo evaluar al estudiante, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de asombro, ese conocimiento, ese pensamiento crítico, ese pensamiento colectivo. ¿Qué piensas tú de la sociedad? ¿Cómo ves la sociedad? ¿Qué esperas de la sociedad? ¿Qué le vas a aportar tú a la sociedad? Entonces yo creo que esto es fuerte. Sí, entonces la profe Lina nos acaba de dejar claro la importancia del enfoque constructivista hasta la evaluación. De hecho, ahí también ella tiene en cuenta este enfoque en la forma como flexibiliza su evaluación con los estudiantes, y algo también sumamente importante es la transversalización de otras áreas con respecto también a la evaluación, porque no solamente va a hablar un contenido, sino una cantidad de desempeños, logros que ellos van teniendo, como esa integralidad a partir de otras asignaturas, y eso también viene y cobra sentido en el área de lengua castellana. Y me parece, profe, que es una forma muy Dinámica. muy dinámica, muy íntegra de evaluar. Muchas gracias, profe. ¿Qué sentido tiene para usted la educación en el contexto actual? Yo creo que la educación juega un papel importante. Pero mire, no voy a ahondarle mucho esta respuesta. La educación es el motor dinamizador del cambio. Sí. Ya escuchamos, la profe fue contundente y tajante. O sea, la educación es la puerta para todo. Eso es lo que ella pues nos manifiesta y es lo que permite que hayan transiciones y cambios en esta sociedad. Muchas gracias, profe. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué logros ha alcanzado desde su práctica docente? Muchos. He aprendido, de hecho. Uno de los más grandes logros es adquirir ese aprendizaje continuo, maestra, porque nosotros como profesores, como maestros, estamos dispuestos al aprendizaje. Es que mi estudiante me enseña, yo aprendo de un grupo de estudiantes. Yo creo que eso es un logro, y cuando nosotros somos, digamos, humildes y flexibles ante esa capacidad de aprender de nuestros estudiantes, ese diálogo permanente con ellos nos hace aprender. Uno aprende de ellos cuando se pone de manifiesto la observación en su desarrollo en el aula, cómo llegan al aula. Eso nos está enseñando. O sea, yo he aprendido a observar. ¿Y quién me enseñó a observar? Ellos. Ser flexible, adaptarnos a ese proceso con ellos, y también que he aprendido a hacer uso de las tecnologías, los desafíos tecnológicos que se pusieron de frente a nosotros, y ya los profesores ya no somos, que no son como cuando aprendieron nuestros padres, aprendieron nuestros abuelos, que eran, como ya lo mencionamos hace un momento, papel, lápiz, cuaderno, tiza, tablero, sino que ya ahorita nosotros mismos tenemos que estar a la altura de las exigencias de los conocimientos de los estudiantes. Y dentro del aula de clase nos encontramos con estudiantes demasiado críticos, estudiantes con un pensamiento muy crítico que desafían tus conocimientos como maestra. Entonces nosotros tenemos que estar aprendiendo cada día, tener una atención a la diversidad, estar atentos a esa diversidad. También se aprendió. Anteriormente no se hablaba de inclusión, anteriormente no se hablaba de diversidad. Ahora nosotros hemos tenido que aprender a ello. Eso es un aprendizaje. Y si yo sigo mencionando qué he aprendido, pues aquí no, ese video te va a salir exageradamente extenso. Una comunicación afectiva,
esto es una cosa maravillosa. O sea, una mirada holística, una comunicación afectiva con los estudiantes, y eso lo aprendimos ahora, a ser afectivos. Obviamente tenemos que ser prudentes en la manifestación de afecto a nuestros estudiantes, porque también hay unas normas que nos rigen a nosotros, esto del abrazo, y tenemos que ser cuidadosos con ellos, pero eso no nos limita tampoco a que ellos estén allá y nosotros acá, ¿no? Estamos allí, y eso también lo hemos tenido que aprender. Muchas gracias, profe. Acá es importante resaltar el aprendizaje continuo también de los profesores, no solamente de los estudiantes, también esa capacidad de adaptarnos al cambio, y que en el día a día, a partir de nuestras prácticas, pues también estamos aprendiendo mucho de los estudiantes e irnos ajustando como a esas necesidades. Muchas gracias, profe. Y bueno, tuvimos que aprender a trabajar colaborativamente y llevarlos a ellos a ese aprendizaje colaborativo también. Sí, porque esto ha cambiado y esos son los nuevos desafíos. No, y es maravilloso. Sí. Aprender cada día es significativo. Y de hecho, llega un estudiante con una propuesta nueva al aula y uno dice, wow, yo esto de pronto no lo sabía y lo aprendí hoy. Ya no se me perdió el día, ya adquirí un aprendizaje para él. De un estudiante. Te cuento, maestra, que en el primer libro que yo escribí, el título de mi libro salió de una estudiante, de una de mis estudiantes. Vea, ahí tenemos la prueba fehaciente. Claro, de que porque ella aprende de los estudiantes. Totalmente. Te cuento así rápidamente porque yo estaba buscando, yo quería escribirle, yo quería escribir para el género lírico, me encanta este género, y hablando con ella, una vez ella me dijo, profe, ¿y por qué no escribes tú que eres tan romántica? Porque yo me apasiono en el aula de clase y soy también, se me eriza la piel explicando mis conceptos y llevándolos a ellos a adquirir ese conocimiento. Y ellos me dicen, ay, la profe viene como enamorada. Ay, la profe como transmite ese conocimiento. Entonces, alguna vez hablando con una estudiante, en ese tiempo ella estaba en noveno más o menos, y ella me dice, profe, ¿tú por qué no escribes una trilogía de amor? Y yo dije, ¿trilogía de amor? Sí, ese es. Entonces dije, bueno, una trilogía de amor. Y entonces le escribí al amor, al desamor y al amor propio. Aprendí de la estudiante, sí. ¿Quién me dio el título de mi libro? Ella. Yo lo estructuré, sí, es verdad. Pero ella me dio, y para mí eso tiene un significado muy fuerte. Ay, gracias. Tanto que cuando yo hice el lanzamiento de mi libro, ella estuvo ahí, en primera silla. Qué importante que nos compartas las experiencias de cómo desde las prácticas llegamos también a producir nuestros logros a nivel personal y nuestros desafíos a partir de lo que hacemos en el día a día. De verdad que interesante esa experiencia y muchas gracias por compartirla. ¿Qué transformaciones, profe Lina, ha observado en sus estudiantes a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué transformaciones ven ellos? En ellos, crecimiento personal, pensamiento crítico, inclusión social, capacidad de adaptabilidad, resiliencia, adaptación al cambio, formación integral, cooperación, colaboración. O sea, son tantas cosas que ve uno en ellos en ese proceso de crecimiento. Ver mis estudiantes ya profesionales, ya inmersos en la sociedad. De hecho, a mis mismas hijas, decirme, mamá, ay, la vida adulta está muy distinta, pero he aprendido verlas desarrollarse dentro de la sociedad, verlas alternar, porque mis hijas fueron mis primeras estudiantes y siguen siéndolo. Sí. Verlas alternar familia y sociedad es una cosa maravillosa. Y esos son los aprendizajes alcanzados en ella y que yo he hecho parte de esos aprendizajes. Y los veo en ella y los veo en mis estudiantes. Recibir un mensaje por Facebook de un estudiante que me dice, profe, voy avanzando, gracias a ti porque me enseñaste. Mirar un proceso universitario de un estudiante que le dice a uno, profe, gracias porque tú me enseñaste a hacer crítica, porque tú me enseñaste a hablar en público, porque tú me enseñaste a dejar el temor, profe, hice una exposición de comunicación. Tengo un estudiante que está estudiando comunicación social, y ella me dice, hice una exposición de comunicación porque hace un par de años yo tenía una estrategia en la institución
en los centros literarios, Sí. y teníamos para presentar los centros literarios un noticiero. Presentamos los centros literarios y allí nació el sueño de ella estudiar comunicación. Entonces, desde ese noticiero presentamos el centro literario. El noticiero se llama Paquete Cuento. Así, Paquete Cuento en el canal Todos TV. Y era maravilloso. Y esa niña, cuando me escribe, me dice, profe, amo la comunicación. Y me encanta comunicar, me encanta. Y le perdió el temor al público. Niñas que empezaron a exponer llorando, luego terminaban sonriendo, porque aprendieron ese proceso. Entonces, todos esos aprendizajes llenan el alma, de verdad que sí. Sí, y yo creo que son las transformaciones que ellos nos van mostrando en su avance, ¿cierto? Y yo creo que para un docente, cuando tú decías que te escriben y te dicen que mire lo que estoy haciendo, aprendí esto de ti y me está ayudando, yo creo que es la mayor satisfacción para cualquier docente. Muchas gracias, profe. Continuamos, vamos terminando con esta entrevista. Continuamos con la última pregunta, que dice, ¿qué aprendizajes ha tenido usted como docente en esos últimos años? ¿Cuál ha sido el aprendizaje que usted dice, esto fue realmente significativo para mí y ya hace parte de mi vida? Ay, dentro de tantos aprendizajes que se adquieren en el aula de clase y en la interacción con ellos, yo creo que aprender a ser humano. Aprender a ser un ser humano más allá de ser un excelente profesional. Yo evalúo mi carrera y mi práctica pedagógica, me hago una autoevaluación y yo digo, yo soy una excelente profesional. Pero cuando me pregunto, ¿qué tan excelente ser humano soy? Entonces yo creo que he aprendido a ser un buen ser humano. Y yo creo que eso marca la diferencia. Esto hace la diferencia. Entonces, definitivamente, ese ser humano sensible, ese ser humano que se ajusta a esa necesidad, ese ser humano que medita y razona sobre ese quehacer y esa necesidad del estudiante. Más allá de poner una nota, es mirar ese sentimiento, esa capacidad y ese querer, ese deseo que hay en ese pequeño que está al frente de uno. Y bajarse a ese nivel de ese estudiante eso es ser un ser humano. Sí. Aprender a ser mamá de un hijo que no dio a luz. Sí. Y acompañarlo en su proceso, en todo, porque no es solo decirle, la oración es un conjunto de palabras que transmite una idea. Es mirar también cómo la está llevando a la práctica, cómo se está comunicando, lo está haciendo de buena manera. Cuando le digo, bueno, es que no es lo mismo decir me baño en el río que me río en el baño. Sí, entonces aprender todo esto, y yo creo que definitivamente se queda uno sin palabras. De hecho, a mí esto me compunge, maestra. De verdad que hablar de la práctica pedagógica, cuando uno llega a esa esencia del ser humano, sí, lo hace sentir a uno así, de esa manera, humano. Empieza a mover una cantidad de sentimientos dentro de uno que se van forjando ahí a través de esta práctica. Entonces ya ustedes escucharon. Es la parte humana, ese crecimiento humano que ella ha tenido durante este proceso, y más pues como en este último año. Ya sigue reconociendo que siempre hay que crecer en esa parte humana para poder trabajar humanamente, valga la redundancia, con humanos. Y me parece que es muy relevante tu respuesta. Muchas gracias, profe. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros acerca de tu experiencia docente en esta entrevista? Bueno, más allá yo creo que todo está dicho. Más allá de compartir una nueva experiencia, es de verdad felicitarte, maestra, por este proceso que estás llevando adelante y por haberme invitado. Rico estar compartiendo con un colega como tú estos conocimientos dentro de la práctica pedagógica, porque yo creo que manejamos la misma área, ¿verdad? Sí, señora, a mí me toca esa y otras, que manejo varias áreas. Como yo trabajo en primaria y ella en bachillerato, en primaria yo soy monodocente, entonces hay que apuntarle a varias. Bueno, sí. Bueno, yo estoy, aunque como ya te hablé de mi título inicialmente, he tenido la mayor experiencia ha sido con el bachillerato, pero yo amo esos muchachos, definitivamente. Y, no, yo creo que más allá de contar algo más, motivar a los docentes a que sigamos siendo humanos,
humanos a que sigamos apuntándole a ese proceso transformacional a partir de la educación. Agradecerte por este espacio y a que no olvidemos los maestros definitivamente, y esto tenemos que interiorizarlo y hacer que trascienda que la educación es el motor dinamizador del cambio. Sin la educación, imposible. Muchas gracias, profe Lina, por atender mi llamado, atender esta conversación, esta entrevista tan interesante, donde se intercambian, digamos, estas ideas como docentes, pero es muy valioso cuando otro profe, digamos, nos da sus aportes sobre su día a día, sobre sus prácticas, desde su quehacer, porque generalmente casi no lo hacemos tipo entrevista, es decir, hablamos a veces entre nosotros cosas solo puntuales, pero profundizar en nuestro quehacer de la manera de tipo entrevista me parece muy enriquecedor. Y que muchas veces, maestra, el devenir de la vida, el corre-corre, digámoslo, sí, en algún término coloquial, el corre-corre de la vida no nos permite reflexionar en nuestra práctica docente entre pares. No nos permite, porque entonces ya hay que ir a dictar la clase, porque entonces hay que cuidar el descanso, porque entonces sí, esto, porque entonces aquello. Y dentro de los procesos de apoyo que nos ofrece la institución, como lo mencionábamos, la capacitación, entonces tenemos tiempo limitado. Entonces vivimos en un corre-corre diario, que no tenemos la oportunidad de sentarnos a reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica para enriquecernos entre nosotros mismos. Qué rico que las instituciones también sacaron un espacio para ello. Sí. Venga, conversemos, hablemos de nuestra práctica, algo así que pase dentro de la cotidianidad, no porque es un trabajo académico de la universidad, sino porque sea algo de la cotidianidad. Esto enriquece. ¿Cómo te está yendo en tu práctica pedagógica? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo fortalecer tu práctica pedagógica, pero también aprender de ti para fortalecer la mía? Sí, ¿qué estrategias, qué herramientas has utilizado que te han sido funcionales, que yo las puedo utilizar también dentro? Porque las áreas se pueden transversalizar. El área que yo manejo, y lo digo con orgullo, no demeritando las otras áreas, sino que mi área, yo digo, y esto pues será tema de discusión con muchos docentes, pero yo creo que la lengua castellana, el español, es la base del conocimiento. Claro, porque necesitamos esta área para todo. Entonces, ahí está. Sí, qué rico poder. Ay, yo amo esto. Es la manera como nos comunicamos, claro que sí, profe. Entonces, vamos finalizando esta entrevista, pues como con esta conclusión que nos propone la compañera Lina, la profe Lina, que estos espacios de profundización acerca de nuestras prácticas pedagógicas no se haga solamente cuando hay trabajos académicos, universitarios, o cuando nos lo pidan desde secretaría, sino que qué bueno implementar este tipo de prácticas entre los docentes, porque esto nos lleva a mejorar, a escuchar el otro qué opina, cómo le va, cómo lo hace, y que esto pues puede ayudarnos a fortalecer asimismo las prácticas de ambos. Entonces, de nuevo, muchas gracias, profe Lina, por atender este llamado, por atender esta entrevista. Fue muy interesante, fue muy importante sus respuestas para mi práctica pedagógica, y espero que también podamos seguir haciendo este tipo de cosas, así no sea para un trabajo universitario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti también por invitarme. Cuenta conmigo en una próxima oportunidad. Saludos a tus profes, a tus compañeros, y bueno, espero que te vaya muy bien en este trabajo. Muchas Felicidades. Gracias.